Buenas noches, ¿cómo están? Les doy la cordial bienvenida a una clase más de en la asignatura Geometría Analítica y Vectores 1. Espero que estén muy bien. ¿Se escucha el audio? Buenas noches, profesor. Sí, se escucha. Ok, voy a proceder a presentar la pantalla y me avisan si es que se ve, por favor. Ahí se ve, profe. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Igor. Bueno, continuando con nuestra clase, seguimos con la unidad 7. Las cónicas, habíamos comenzado con la primera cónica, que era la parábola. Vamos a recordar, recordemos que las cónicas son tres: parábola, elipse e hipérbola. Estuvimos viendo la clase pasada la parábola, ¿verdad? Entonces hoy quería mostrarle también algo otra vez sobre la parábola, recordando que la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano, cuya distancia a un punto fijo llamado foco es igual a su distancia a una recta fija llamada directriz. Recordemos que si la excentricidad es igual a 1, la cónica se llama parábola. Acá están las formas. Acá tenemos el primero, esta parte: y cuadrado igual a más 4px, era que quedaba sobre el eje de simetría en x, hacia el lado positivo de la gráfica. Y el otro, y cuadrado igual a menos 4px, quedaba hacia el lado negativo de la abscisa. Y acá el otro, el eje de simetría sobre y, hacia el lado positivo para arriba, y acá también sobre y hacia el lado positivo de y. Esto habíamos visto ya las formas que tenía una parábola, y esto eran en el origen. Entonces, continuando, vamos a ir viendo la parábola, este ejercicio, este ejemplo 1, y vamos a ir viendo con respecto a qué se refiere, ¿verdad? Entonces acá tenemos la primera propuesta. Dice: halla la ecuación de la parábola con vértice en 2, 6 y foco en 5 medio, 6. En este caso, por ejemplo, nos fijamos y vemos que justamente tenemos tenemos qué es lo que coincide, o sea, que qué es lo que nos damos cuenta acá. El vértice, por ejemplo, acá, ¿qué valores tiene x e y? En este caso, el vértice es 0, 0, sigue siendo 0, 0. Puede ser 2 y 6, profesor. No, y sí, estoy preguntando si es que el vértice es 0, 0.
No, su Ya, vértice está en 2 y 6, profe. perfecto, correcto. Entonces, esto que estuvimos viendo la clase pasada eran en el origen. Entonces, evidentemente ahora tenemos una parábola con centro en HK. Entonces, vamos a fijarnos qué es lo que tenemos entonces. De acuerdo a los datos, entonces, vamos a ir viendo justamente. Entonces ponemos datos. Lo que En sabemos, ese caso ya cambia nuestra fórmula, profe, o sigue siendo el mismo. no, de hecho que va a cambiar, pero vamos a ir viendo si se refiere justamente al eje de simetría sobre X o al eje de simetría sobre Y. Eso es lo que vamos a ver justamente. Acá vamos a ir poniendo los datos. De acuerdo a los datos vamos a ir viendo la forma que va a tener mi parábola. Entonces, vértice, evidentemente acá ya no en el origen porque tiene 2, 6. Recordemos que el vértice se refiere en este caso como es trasladada, ya es HK. Significa que H en H es 2 y en K es 6. Vamos a ver el foco. El foco, justamente, el foco se refiere en este caso, viene a ser lo que tiene que haber en H más P y se mantiene la constante. En este caso sería mi foco está en 5 medio y en 6. ¿Qué es lo que se mantiene constante? ¿H o K? De acuerdo a mis datos. K. K. Perfecto. Entonces, como se mantiene constante K, y es muy fácil de ir viendo la orientación. En este caso, como se mantiene K la constante, entonces justamente tiene que tener su eje de simetría sobre X. Entonces, si hubiese sido sobre el origen, por ejemplo, la forma de la ecuación sería así. Tendría que haber sido, por ejemplo, y cuadrado igual a 4px. Pero como acá ya no es el vértice en 0, 0, significa lo que se le va a adaptar es simplemente lo siguiente que les voy a poner a continuación. Entonces va a ser y menos k al cuadrado igual a, esta parte va a ser igual 4p, y en vez de x vamos a poner x menos h. Entonces esta sería la forma de mi parábola trasladada. Partimos que va a tener la misma característica que cuando era en el origen. Eje de simetría sobre x porque x está la primera, acá también está la primera. Acá y el cuadrado, acá al efectuar el cuadrado de una diferencia vamos a tener un y cuadrado también, entonces vamos a tener el eje de simetría en x. Entonces esta es la forma que se le ajusta a esta parábola. Significa que va a quedar el eje de simetría sobre x. Entonces ya podemos continuar. Entonces ya sabemos la forma de la ecuación de mi parábola trasladada. Entonces lo que voy a continuar para poder hallar lo que acá me pide, hallar la ecuación de la parábola. Entonces yo necesito, como tengo HK, esta parte H tengo, K tengo y H tengo. ¿Y qué es lo que me falta? El parámetro. Entonces el parámetro, ¿dónde está también? Dentro acá del foco. Es decir, acá por ejemplo, en el foco tengo H más P y acá K que era constante. Entonces acá vamos a hacer, voy a poner acá la solución. Entonces la primera solución es hallar el valor del parámetro. Y para poder hallar el parámetro, entonces lo que tenemos que hacer es igualar. Como el foco acá le corresponde, acá está H más P, entonces acá vamos a igualar H más P, vamos a igualar ¿a quién? A 5 medio. ¿Por qué? Porque se ajusta perfectamente a esta forma, ¿sí? Entonces, nos fijamos acá el vértice 2, 6, se mantiene constante K, acá también el foco se mantiene constante K, es decir 6.
no varía, entonces significa que mi trasladada está en X. Entonces ahí tenemos H más P igual a 5 medios. Y acá tenemos nosotros el valor de H acá en el vértice. ¿Cuánto es el valor de H en el vértice de la parábola? ¿Es 2 o es 6? El 2, profe. El 2, correcto. Entonces voy a poner, en vez de H acá voy a poner 2 más el parámetro igual a 5 medio. Ahí tengo que dejar solo al parámetro, entonces el 2 está sumando, va a pasar a restarle a 5 medio, entonces voy a tener 5 medio, acá este está sumando, recordemos como acá no hay negativo, significa que es positivo, pero cuando pasa al otro miembro va a pasar con signo cambiado, y acá entonces voy a tener, efectuando esto, mi parámetro va a ser igual a, este 2 le multiplica al 2, entonces voy a tener, porque el mínimo es 2, entonces es 5 menos 2 por 2 es 4 sobre 2. Entonces mi parámetro es igual a 5 menos 4 es 1 sobre 2. Entonces el parámetro de mi parábola es igual a, acá no salió bien, parece, el valor entonces de mi parámetro es 1 medio. Ahora que ya tenemos el valor del parámetro, ya podemos hallar la ecuación de la parábola. Entonces, volvemos a poner la ecuación de la parábola, que ya sabemos la forma que va a tener. Entonces ponemos acá, este sería mi solución 1 parcial y mi solución 2 sería la ecuación de la parábola. Ecuación entonces de la parábola quedaría en y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Reemplazamos la ecuación, entonces va a quedar y menos el valor de k, acá era 6, entonces acá es y menos 6 al cuadrado igual a 4 por el valor del parámetro es 1 medio, ponemos 4 por 1 medio por x menos, y el valor de h es 2. Acá tengo un producto, entonces tengo 4 por 1 medio, este 2 se puede simplificar, acá me va a dar 2 dividido 1, 4 dividido 2 es 2, entonces mi ecuación me queda y menos 6 al cuadrado igual a 2 por x menos 2. Y ahí ya está la ecuación de mi parábola, que puede quedar así en la forma canónica o puedo desarrollar si quiero. Bueno, entonces puede quedar así o desarrollando el cuadrado. ¿Se acuerdan el cuadrado de una diferencia, verdad? Aquí era igual el cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo. 2 por 6 es 12 y más el cuadrado del segundo, que es 36. Acá puedo aplicar la distributiva, ¿verdad? Voy a tener entonces 2 por x, 2x, más por menos menos, 2 por 2, 4. Y luego entonces puedo igualar todo a 0. Acá voy a ir ordenando. Voy a tener y cuadrado menos 12y. El 2x puede pasar acá con signo negativo. Más 36 está en el primer miembro, no tiene por qué cambiar el signo. El menos 4 pasa a más 4, igualado a 0. Entonces mi ecuación en la forma general podría quedar igual a 0. Reduciendo términos semejantes, acá voy a tener y cuadrado menos 12y menos 2x. 36 más 4 es 40 igual a 0. Entonces puede quedar en la forma general o en la forma canónica. En cualquiera de las dos formas puede quedar esta ecuación de la parábola. Y ahí entonces ya llegamos al resultado. Entonces así se presenta una ecuación de la parábola con vértice trasladado.
¿Se entendió? Sí, profesor. Vértice trasladado se le dice cuando no está en el origen. No. Y la ecuación de la parábola pues es trasladada porque recordemos acá, por ejemplo, cuando es en el origen solamente tiene dos términos. Acá, primer término, segundo término. Sin embargo, acá, por ejemplo, tenemos un término, dos términos, uno, dos, tres, cuatro términos tenemos. Y cuando ya tiene más de dos términos, es decir, tres o cuatro, significa que ya es trasladada. ¿Y quién es el que me dice eso? Justamente acá el vértice y acá también el foco. Porque, ¿cómo yo identifico cuando una parábola está en el origen? Cuando uno de los componentes, una de las componentes es cero. Y como acá no hay ningún cero en ambos casos, entonces h es 2, k es 6, significa que ya no es en el origen. Y también en el foco podemos darnos cuenta que ya no hay un 0,6, por ejemplo, o un 5 medio 0, ¿verdad? Entonces esto es lo que me está diciendo que esta parábola ya no es en el origen. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, vamos al ejemplo 2. Este era con eje de simetría sobre X la parábola. Vamos a ver la siguiente propuesta, a ver qué resulta. Dice, ejemplo 2. Halla la ecuación de la parábola con vértice en 3, 5 y foco en 3, 4. En este caso, ¿qué es lo que cambió o no cambió nada? ¿Qué cambió ahora? La constante que no cambió, ¿quién es? ¿Es h o es k? Recordemos que perfecto, el vértice es hk, entonces si nos fijamos, justamente acá en el vértice dice h es 3, k es 5, y acá en el foco justo coincide otra vez, acá h es lo que coincide con 3, y acá es donde cambia, quiere decir que entonces está sobre h, ¿verdad? Quiere decir que h se mantiene constante, entonces cuando k se mantiene constante, entonces eje de simetría sobre x. En este caso, h se mantiene constante, significa que el eje de simetría tiene que estar sobre y. Lo primero que tenemos que poner entonces es poner nuestros datos. Ponemos vértice, voy a poner h, k. El vértice le corresponde a 3, 5. El foco en la forma general le corresponde entonces h constante y k más, sería k más el parámetro. Y acá entonces mi foco queda en 3, 4. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para ir solucionando? Primeramente nos pide hallar la ecuación de la parábola. Y nuestra parábola, la forma de mi parábola, vamos a ver un poco la fórmula. La forma. La forma de la parábola, en este caso, va a ser, dijimos, eje de simetría sobre y. El anterior era eje de simetría en x, entonces significa que acá, si era en el origen, vamos a partir de x cuadrado igual a 4pi. Entonces, como es el vértice es trasladado, no es cero, ninguno de ellos significa que es trasladada, entonces la forma de mi ecuación trasladada va a quedar así: x menos h al cuadrado. ¿Se acuerdan que el anterior era i menos k, verdad? En este caso es x menos h al cuadrado. Y por 4 por p por i menos k. Entonces, esta es la ecuación
la ecuación canónica en la forma trasladada para esta parábola. Luego vamos a la solución. ¿Qué es lo que necesitamos para hallar la ecuación de la parábola? HK tenemos. Necesitamos nuevamente el valor de quién? Del parámetro P, ¿verdad? Es decir, P tenemos que hallar. Entonces, ¿en dónde está P? Justamente dentro del foco, en uno de los componentes. Justamente acá H se mantiene constante, no es ahí. Entonces acá donde dice K más P, igualamos a 4. Entonces la primera solución parcial sería K más P igual a 4. Y el valor de K, nos fijamos acá, H es 3, K es 5, aquí está. Entonces acá vamos a poner 5 más P es igual a 4, en donde el parámetro, hay que despejar acá, 4 no cambia de signo, acá el 5 es positivo, pasa al otro miembro con signo negativo. Entonces el parámetro P es igual a 4, 4 menos 5 viene a ser menos 1. Este negativo lo único que me indica es que la posición de mi parábola tiene que estar hacia el lado negativo. Entonces eso le vamos a agregar acá a la forma de la ecuación. ¿Está bien? Entonces, una vez que pongamos este signo acá adentro, recuerden que acá va a cambiar el signo de la posición, porque acá hasta donde pusimos es positivo, pero como acá salió el parámetro negativo, significa que mi parábola tiene que mirar para abajo. ¿Por qué? Porque para abajo de la ordenada están los negativos. Entonces hacia el lado negativo tiene que mirar. Recordemos que el parámetro es lo que te dice hacia dónde va a orientarse tu parábola. Si el parámetro resulta positivo, hacia el lado positivo, pero en este caso resultó negativo, entonces significa que la parábola va a mirar hacia el lado negativo de la ordenada. Entonces mi segunda parte sería mi ecuación de la parábola. Entonces ponemos otra vez la ecuación, que es x menos h al cuadrado igual a 4p por i menos k, y ahí reemplazamos x menos, el valor de h es 3 al cuadrado, 4 por el valor del parámetro resultó menos 1 por i menos el valor de k es 5. Entonces puede quedar así: x menos 3 al cuadrado igual a más por menos menos, 4 por 1 4 por i menos 5. ¿Se dan cuenta que el signo acá cambió? Entonces significa que la parábola tiene que estar mirando para el lado de abajo. Entonces puede quedar en la forma canónica o puede quedar en la forma general. Para que quede en la forma general tenemos que efectuar nomás el cuadrado, ¿verdad? Entonces la otra forma que puede quedar es efectuando este cuadrado. El cuadrado es una diferencia otra de acá. El cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo, 6x, más el cuadrado del segundo, 3 al cuadrado es 9, igual aplicamos la distributiva, menos por más, menos 4 por i, 4i, menos por menos más, 4 por 5, 20. Después podemos igualar todo a 0. Entonces x cuadrado menos 6x menos i puede venir acá más i. El 9 no cambió de lugar, no cambia de signo, pero el 20 sí cambió. Igual a 0. Finalmente me va quedando x cuadrado menos 6x más 4i. 9 menos 20, ¿cuánto me da? Menos 11. Menos 11, el término independiente, igual a 0. Esta es la forma general, puede quedar así o puede quedar en la forma canónica, indistintamente. Cualquier cosa que usted... Profesor, Sí. en la hora de los exámenes o de hacer los ejercicios, ¿podemos dejar una forma nomás o de las dos formas hay que dejar?
No, 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 una forma más. Yo les muestro las dos formas para que ustedes sepan cómo puede quedar, ¿verdad? Por eso, en caso que si es que rinden conmigo o rinden con otro profesor, entonces pueden preguntar, profe, ¿podemos dejar la forma canónica o en la forma general? O sea que realmente ustedes van a elegir en qué forma, ¿verdad? Porque eh, esta forma es equivalente a esta forma, o sea que es la misma. Este no está desarrollado, pero este otro sí está desarrollado, ¿entendés? Ahora, el problema es si es que este luego hiciste mal, este primero, entonces este segundo va a estar mal también, ¿verdad? O si es que acá vos no se maneja bien el tema del cuadrado de una diferencia, se puede quedar en la forma canónica nomás, ¿verdad? Pero en la forma que ustedes dejen, lo importante pues es que lleguen al resultado correcto, ¿verdad? No sé si se ajustó a tu... ¿Podés quedar, Sí, profesor. podés dejar en Eso uno nomás o en quería otro? saber. Perfecto. Gracias, profe. Bueno. Bueno, así entonces pasamos a lo que sería la elipse, que es la otra cónica, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo las características. La elipse. Según lema, dice, una elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano es siempre igual a una constante, mayor que la distancia entre los dos puntos. Los dos puntos fijos se llaman focos de la elipse. En este caso, por ejemplo, a diferencia de lo que era la parábola solamente tenía una variable al cuadrado y tenía un solo foco. En este caso de la elipse, ya va a tener dos focos. Esa ya va a ser la diferencia con respecto a la parábola, ¿está bien? Y la excentricidad en una elipse tiene que cumplir lo siguiente. Acá está, dice, si la excentricidad es menor que 1, la cónica se llama elipse. Entonces vamos a ir viendo las características de la elipse cuando está en el origen y cuando está en el centro en HK. Cuando su centro está en el origen, entonces tiene la siguiente forma. Puede tener solamente dos formas la elipse. Uno que quede sobre el eje de simetría en X y el otro que quede sobre el eje de simetría en Y. Es decir, puede quedarte tu gráfica de la elipse sobre el eje X o puede quedarse la elipse sobre el eje Y. ¿Está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿quién determina sobre qué eje va a quedar tu elipse? Este, por ejemplo, es la primera forma. Este le vamos a llamar la forma A. Esta A cuadrada. A cuadrado. Como acá A cuadrado está debajo de X cuadrado, significa que la elipse tiene que quedar sobre el eje X. Pero en esta otra forma, acá por ejemplo, A cuadrado está debajo de Y cuadrado. Entonces, significa que sobre Y va a quedar la elipse. Para esta primera, por ejemplo, mi elipse va a quedar así. Quedaría más o menos así. Tiene la forma de una pelota de rugby, ¿sí? Así más o menos tiene, ¿sí? Acá va a estar foco 1, acá va a estar el vértice 1, acá va a estar el vértice 2, vértice real, acá va a estar el foco 2, y sobre este eje va a quedar los vértices secundarios, B,
1 mayor y acá B2, ¿verdad? Y en este caso la gráfica que daría para esta segunda parte sería así. Quedaría acá el eje Y, el eje X. En este caso mi elipse va a quedar entonces tiene que ser siempre encurvado, nunca lo hagan con regla las curvas, ¿sí? Pero es parecido a la pelota de rugby, ¿verdad? Es ovalada, ¿está bien? Acá quedaría el vértice principal 1, acá foco 1, acá el vértice principal 2, acá para abajo el vértice, el foco 2 también, acá está el centro 0, 0, acá estaría el vértice y el vértice imaginario, como por decirlo, B1, y acá estaría el otro vértice, o sea, le llamamos secundario, principal es B corta, secundario B larga. Y así quedaría la elipse, ¿verdad? Con vértice, con eje de simetría en y acá con eje de simetría en X. Dos alternativas nomás lo tenemos, ¿está bien? Vamos a ver el primer ejemplo para la elipse, ¿sí? Dice el primer ejemplo. Ay, me fui al segundo ya. Primero. Ahí está. Dice: hallar la ecuación de la elipse con vértice 1 en 3, 0 y vértice 2 en menos 3, 0 y cuya excentricidad es igual a 2 tercios. Recordemos que la excentricidad en la elipse tiene que ser menor que 1. Hagan un poco 2 dividido 3 a ver cuánto sale. 2 dividido 3 es menor que 1. 2 dividido 3. 0,66. Sí, profesor, menor. 6. Entonces, esta es la forma de ir verificando, ¿verdad? Es menor que 1, entonces evidentemente le corresponde a una elipse, ¿verdad? Muchas veces se te presenta una ecuación y una curva y algunas veces por desconocimiento de la excentricidad, entonces algunas veces podemos equivocarnos. Entonces, una de las formas para ver bien eso justamente es hacer la división, ¿verdad?, de la excentricidad y vamos a ir viendo también su formulita, ¿está bien? Entonces comenzamos con los datos. ¿Qué es lo que sabemos del ejercicio? Vértice 1, recordemos que el vértice 1 le corresponde como uno de ellos es 0, significa que en este caso queda en X, ¿verdad? Y a este le llamamos semieje mayor, es A. 0 significa que el vértice 1 está en A positivo, significa que A es 3, en Y está 0, el vértice principal, el 2, tiene que quedar en menos A. 0 quiere decir que el vértice 2, el vértice principal 2 va a ser en menos 3, 0, que es lo que nos dio luego en los datos, ¿está bien? Y luego me dice que mi excentricidad, que es uno de los elementos también de la elipse, cuya fórmula es C sobre A, es igual a 2 sobre 3. Recordemos que eso sale 0,6 y que es menor que 1. Tiene que ser menor que 1, ¿verdad? Porque o si no, no va a corresponder a la elipse. Si la excentricidad es mayor que 1, ya cambia la cónica. Ya va a dejar de ser elipse y va a ser una hipérbola, ¿verdad? Que va a ser eso para la siguiente clase. Bueno, entonces seguimos.
Como me pide la ecuación de la elipse, ahora la pregunta es, ¿cuál de las formas de la elipse va a tener? ¿Va a tener sobre el eje X o sobre el eje Y? ¿Qué creen ustedes? ¿Sobre qué eje? Voy a poner acá. Forma de la elipse. ¿Qué forma va a tener? ¿Va a ser x cuadrado sobre a cuadrado o va a ser y cuadrado sobre a cuadrado? Lo que quiero saber. De acuerdo a la ubicación de mis vértices principales. ¿Sobre qué eje queda? ¿Sobre x o sobre y? 3, 0. Sobre X. Sobre x, correcto. Entonces la forma de mi elipse va a ser x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Por qué? Porque acá justamente está sobre x está el valor 3, sobre y está 0. Entonces significa que tu a cuadrado tiene que quedar sobre x. ¿Por qué? Porque al vértice 1 le corresponde a 0 y al vértice 2 le corresponde menos a 0. Entonces, a partir de ahí ya puedo ver si es que puedo hallar la ecuación de mi elipse. Como acá mi dato me da el valor 3, que es A. El valor B tengo, ¿o no? No me dan los datos del valor de B. A, por ejemplo, A es 3. 0, profesor. 0. B es 0. El valor de B... Puede ser. No. El valor de B no tengo, entonces voy a poner incógnita. Voy a ver qué valores tengo. Tengo el semieje mayor, el semieje menor B no tengo. El semieje focal voy a ver dónde está. Yo creo que está dentro de la excentricidad. Entonces vamos a irnos a la solución parcial. Vamos a ir resolviendo, ¿verdad? Entonces partimos de la excentricidad. Entonces primera solución parcial, utilizamos lo que tenemos como datos. La excentricidad, su fórmula era C sobre A, en donde el valor de la excentricidad era 2 tercios. Ponemos acá 2 sobre 3 igual a C no tengo, C también es mi incógnita. Pero C sobre A dice, pero A tengo en mis datos. ¿Cuánto era el valor de A? 3. 3. Entonces es C sobre 3. Y ahí hago un despeje. Este 3 que está acá en el segundo miembro está dividiendo. Entonces, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa a multiplicarle a 2 tercios. Entonces voy a tener 2 tercios. Este está dividiendo, pasa a multiplicarle. Y ahí ya me queda solito la C. Y este 3 se puede simplificar con este 3. Entonces el valor de semieje focal me queda C igual a 2. Pero ya tengo el valor de B, porque necesito el valor de B para hallar la ecuación. Aún no tenemos, profe. Aún no tenemos, correcto. Entonces necesitamos la relación pitagórica. Entonces vamos a mi segunda solución. Mi relación pitagórica justamente es esa relación de a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, en donde yo ya tengo el valor de a y ahora ya hallé el valor de c. Entonces, como ya tengo a y tengo c cuadrado, tengo c, entonces puedo hallar el valor de b. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un despeje. Entonces voy a tener a cuadrado, c tengo, entonces menos c cuadrado igual a b al cuadrado. Este cuadrado que está en el segundo miembro, ¿en qué le convierte al primero? En una raíz. Entonces voy a tener raíz cuadrada de a cuadrado menos c cuadrado igual a b. Y ahí voy a reemplazar a, su valor era 3 al cuadrado menos el valor de c era 2. Esto está dentro de una raíz.
Recordemos que toda raíz cuadrada tiene doble signo, entonces voy a tener 3 al cuadrado, 9, menos 2 al cuadrado, 4. Entonces voy a tener que b es igual a más menos raíz cuadrada de 9 menos 4. 5. 5. Y ahí entonces ya tengo el valor de b. Y ya puedo hallar la ecuación de mi elipse. ¿Por qué? Porque x cuadrado sobre a cuadrado, ya tengo, ya me dio luego en el dato al principio, más y cuadrado sobre b, al principio no tenía, pero ahora ya hallé, igual a 1, ya puedo tener entonces la ecuación de mi elipse. ¿Está bien? Entonces, estaríamos siguiendo justamente ¿dónde se me fue? Más abajo, ahí está. Bueno, como ya hallé esto, ya puedo hallar la ecuación. Estaba diciendo, mi ecuación quedaría entonces ecuación de la elipse, pongo esta forma, sería x cuadrado sobre el valor de a era 3 al cuadrado, entonces más y cuadrado igual a b, el valor de b, la raíz cuadrada es 5 al cuadrado igual a 1. Entonces mi ecuación de la elipse queda así: x cuadrado sobre 3 al cuadrado me da 9 más y al cuadrado, este cuadrado se va con el índice con el cuadrado, entonces me queda sobre 5 y cuadrado sobre 5 igual a 1. Esta entonces es la ecuación de la elipse. En la forma canónica sería esto, ¿verdad? Y en la forma general es cuando hallamos el mínimo. Es decir, esto por ejemplo, 9 por 5 sería 45. Es decir, este hacemos en cruces. Este vendría acá, entonces tendríamos 45 dividido 9 sería 5x cuadrado más 45 dividido 5, el 9 viene acá, entonces vamos a tener 9y al cuadrado. Y luego acá es 9 por 5, 45, y esto me da por, acá sería 45. Entonces, finalmente puede quedar 5x cuadrado más 9y al cuadrado menos 45, traigo en el primer miembro, igualado a 0. Y acá tengo entonces la forma general de la elipse. Por ejemplo, la elipse, ¿en qué se diferencia de la circunferencia? Se diferencia en que los coeficientes de x cuadrado, acá por ejemplo es 5 y acá es 9. Los coeficientes tienen que ser diferentes. Sin embargo, en la circunferencia, los coeficientes, cuando los coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado son lo mismo, es una circunferencia, pero también es positiva. Entonces, en eso se diferencia de la elipse, en los coeficientes de x cuadrado y en los coeficientes de y al cuadrado, para que tengan en cuenta nomás. Entonces, puede quedar la elipse en esta forma o puede quedar en la forma general igualada a 0. Este es cuando la elipse tiene su eje de simetría sobre el eje X. ¿Está bien? Sí, profesor. Nunca pueden quedar negativos entonces, profesor. ¿El qué? Y la final. El final. No entiendo, pero El ¿cuál resultado. No, pero ¿cuál negativo, por ejemplo? Por ejemplo, fíjate acá, este 45 Supongamos, era positivo, pasó a negativo, pero ¿a qué te referís, por ejemplo? Acá en esta conexión siempre tiene que haber positivo entre ellos. Porque si acá uno de ellos es negativo, ahí ya cambia a la otra cónica, que es la hipérbola, ¿sí? Por ejemplo, esto mismo, ¿cómo sería una hipérbola? Por ejemplo, 5x cuadrado menos 9y cuadrado, ahí ya se convertiría en una hipérbola cuando uno de ellos es negativo. Pero como estamos en la elipse, ambos tienen que ser positivos. En este caso, no puede darte uno positivo, uno negativo, entonces va a dejar de ser elipse y va a ser una hipérbola. ¿Entendés? Gracias, profe. Perfecto. Y el siguiente y último, la siguiente forma. Este era sobre el eje
X. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, ejemplo 2. Halla la ecuación de la elipse con vértice M. Vértice 1 en 0,5 y vértice 2 en 0. Este tiene que ser en menos 5. 0 menos 5. Porque si no, pues es lo mismo. Uno tiene que quedarse al lado positivo, el otro hacia el lado negativo. Y cuyos focos son foco 1 en este caso, acá le voy a poner foco 1, 0,3 y foco 2, 0 menos 3. Tiene que quedar en la misma donde queda también el semieje. El semieje menor tiene que quedar también el semieje focal. O sea que si tu semieje mayor queda en Y, no puede tu foco quedar sobre el eje X. Tiene que quedar también sobre Y. Tengan en cuenta eso. Entonces cuando vos tenés un ejercicio, tenés una elipse, entonces cuando vos encontrás una incoherencia así, entonces vos podés saber si es que está mal planteado el ejercicio. En este caso, eso es lo que hay que tener cuidado. Como el vértice acá está, semieje está sobre Y, acá también el foco tiene que estar sobre Y también. ¿Está bien? Entonces vamos a los datos. De acuerdo a los datos vamos a ver la forma que va a tener mi elipse. Vértice 1, pongo otra vez acá, es 0,5. Vértice 2 tiene que ser 0 menos 5. Recordemos que este le corresponde al vértice 1, es a 0 A positivo. El vértice principal 2 es 0 menos A. Y luego tenemos los focos. Foco 1 hacia el lado positivo queda entonces en 0, 3, que sería el foco 1, el semieje focal 0, C. Y el foco 2 queda hacia el lado negativo en 0 menos 3. Entonces el foco 2 también tiene que quedar en 0 y semieje focal negativo. Luego vemos la forma de mi elipse. Entonces, la forma de la elipse. ¿Sobre qué eje queda el vértice principal y los vértices principales y los focos? ¿Sobre X o sobre Y? Sobre Y, profe. Sobre Y. Entonces significa que mi elipse tiene que quedar también sobre Y. Entonces significa que va a quedar así. Y cuadrado sobre A cuadrado más X cuadrado sobre B cuadrado. Entonces necesitamos el valor de A y de D. El valor de A me da. ¿Cuánto es el valor de A? Es 5. El valor de C también me da que es 3. Pero el valor de D no tengo. Pero puedo hallar, ¿verdad? ¿De dónde puedo hallar ese valor de D? De la relación pitagórica, ¿verdad? Es decir, de la relación de Pitágoras, ¿te acuerdan? Pitagórica. Tenemos que recordar bien esto, que es igual a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Recordemos que el semieje mayor A tiene que ser mayor que B y que A también tiene que ser mayor que el semieje focal. A mayor que B y A mayor que C. O sea que si algo acá te sale mal, entonces algo le estás haciendo mal. A tiene que ser mayor que que B y que C. ¿Está bien? Acá ya podemos ir comprobando. Acá, por ejemplo, el valor de A es 5, es mayor que 3. Sí, quiere decir que B tiene que ser menor que 5 también. Porque no puede ser mayor. Pero A tiene que ser mayor que B y tiene que ser mayor que C. ¿Está bien? Para que tengan en cuenta. Entonces, vamos a ir hallando. Vamos a hacer un despeje, ¿verdad? Como B es lo que quiero hallar y tengo A cuadrado, tengo A y tengo C, entonces voy a poner A cuadrado, está en el primer miembro, no va a cambiar. De más C cuadrado va a pasar a menos C cuadrado.
igual a b al cuadrado. Este cuadrado, ¿saben en qué le convierte al otro miembro? Le convierte en raíz cuadrada de a cuadrado menos c cuadrado igual a b. Esto es más menos. Entonces vamos a tener raíz cuadrada de a es 5 al cuadrado, c es 3 al cuadrado. Esto me da 25, es 5 al cuadrado menos 9. ¿Cuánto me da 25 menos 9? ¿Cuánto me da? 16, profe. 16. Entonces, raíz cuadrada de 16 significa que va a salir más o menos 4. Y ahí ya puedo hallar la ecuación de mi elipse. Entonces, la siguiente solución ya puede ser la ecuación de la elipse. Voy a poner otra vez y cuadrado sobre a cuadrado más x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces voy a ir reemplazando y cuadrado sobre a cuadrado sería 5 al cuadrado más x cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. Entonces me queda finalmente y cuadrado sobre 5 al cuadrado 25 más x cuadrado sobre 4 al cuadrado me da 16 igual a 1. Y ahí nos fijamos que a cuadrado es mayor que 16, entonces coincide perfectamente que queda sobre el eje Y. Es decir, tu elipse queda sobre el eje Y. Y hasta acá entonces llegamos, si es que por ahí no hay más preguntas. Les había dicho que la última tarea de la CIA, ¿verdad? No iba a ser penalizado, entonces ese no va a ser penalizado por más que hayan entregado tarde, ¿está bien? Entonces volvemos a traer nuestra actividad normal a partir de con las cónicas. Que las cónicas terminamos allá hasta el 14 va esta unidad, hasta el 14 de octubre. Entonces tienen suficiente tiempo todavía, ¿sí? Está bien, profesor. Muchas gracias por la clase. Se entendió súper bien. Perfecto. Y bueno, entonces llegamos hasta acá y nos veremos la próxima clase, Dios mediante. Que tengan un bendecido resto de jornada y éxito y bendiciones para todos y para todas. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.